Toca echarle un poquito de agua. Yo pienso que tocaría como más información. Bien, muy buenos días a todos y a todas. Eh, Acá dando tiempo un poco a que se terminan de conectar. Unas breves recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados y la cámara también en la misma disposición en el sentido de que no haya problema con la comunicación. Bien, entonces, pues comencemos. Mm, Mi nombre es Óscar Castro, soy profesor de la Secretaría de Educación de Bogotá y profesor de la Universidad Distrital. Muchas gracias, buenos días. El propósito es tratar de hacer una conversación durante una media hora, 40 minutos, alrededor de preguntas históricas que nos surgen a partir de la pandemia que actualmente estamos viviendo. Pues bien, comenzamos la clase o esta sesión con un pasillo colombiano, la gata golosa, un pasillo muy santafereño, muy bogotano, tan bogotano como este tinto que me estoy tomando. Y ya vamos a empezar a enlazar porque comenzamos esta clase con el pasillo de Fulgencio García, el pasillo de la gata golosa del año 1912, este pasillo santafereño. Entonces, bueno, el propósito de esta sesión, y tal como ustedes lo vieron en las diapositivas cuando estaban entrando, y la diapositiva que ustedes pueden encontrar de igual manera en, en el enlace, en la presentación de esta, de esta clase, es básicamente dar respuestas de por qué, qué relaciones históricas ha habido, qué antecedentes hay entre la pandemia del 2020, el COVID-12, frente a otras pandemias o frente a otros acontecimientos históricos más cercanos y tratar de dar respuesta de justamente qué es las actitudes que debemos tomar, son las consideraciones que debemos tomar pertinentes, en fin. Había un problema muy particular, pues no problema, algo muy curioso, cuando el IDEP me hizo la invitación, que muchas gracias que veo al IDEP ahí conectado, la invitación colocaron sociales. Considero que esto no es una clase de sociales, eso es lo que consideramos en enseñanza de la historia, el campo de pensamiento histórico, de que no solo se circunscribe a las ciencias sociales, sino que el pensar históricamente es un pensamiento holístico a todo el saber en general. Pero bueno, entonces adentrándonos en materia, entonces tenemos que en noviembre del 2019 un chino le dio por ir a comer caldo de murciélago al mercado de mariscos de Wuhan. Y ahí se desató toda la pandemia y lo que nos tiene en cuarentena, lo que nos tiene casi con 1 millón de infectados en el mundo, 180 y tantos de estados eh, con nivel rojo y en nivel naranja y en nivel amarillo de alerta. La mitad de la población se encuentra en cuarentena y la pregunta es de todos, ¿cuándo había sucedido esto? ¿Qué era lo que había pasado? ¿Esto ya había pasado antes? ¿Qué era lo que nos había sucedido? En fin. Y traté de hacer un ejercicio tratando de que esto bajara a nuestro alcance, a nuestra percepción,
Eh, Me alegría de que por ahí veo a varios de mis estudiantes del Nicolás Esguerra y también de la Universidad Distrital conectados. Eh, entonces sabrán un poco qué hay de esto. Entonces nosotros la historia la empezamos a percibir por lo más cercano, por nuestros padres, por nuestros abuelos y esa generación que tal vez no alcanzamos a conocer, la de nuestros bisabuelos, en fin, de nuestros tatarabuelos como tal. Y sí, efectivamente, hubo algo más cercano, una pandemia en el año 1918, que también ocurrió acá en nuestra ciudad de Bogotá. Entonces, por eso comenzamos con La Gata Golosa de Fulgencio García del año 1912, porque en una hacienda cercana a los cerros orientales de Bogotá, un francés tenía una finca de descanso, etcétera, y los vecinos de esa finca le decían La Gata Golosa. Entonces fue muy curioso. Entonces después esa canción originalmente se llamaba Suacha, después se viene a hacer una adaptación de lo popular que se vuelve entre Bogotá y finalmente recibe el nombre de esta hacienda que queda hacia los cerros, eh, que es efectivamente recibe el nombre de La Gata Golosa. Después muchas generaciones más adelante la veremos a conocer porque hace parte de unas canciones instrumentalizadas de series de televisión. Bien, entonces resulta que en el año de 1918 Bogotá no es la Bogotá que nosotros conocemos, no es la urbe de 8 millones de habitantes. Es una villa, es una ciudad pequeña, ciudad no es un pueblo, 144.000 habitantes, no tiene más cantidad. Colombia es un país rural campesino de 5 millones de habitantes, toda su población en los campos, etcétera. Y es un país que intenta modernizarse, un país que viene de salir de las guerras civiles del siglo XIX, de la guerra de los 1000 días, que está conformando un Estado centralizado, pero que le cuesta dar ese paso a, hacia la modernización del país. Entonces, es un país netamente rural, prácticamente lo único que vive Colombia y lo que gana dinero en el exterior, por llamarlo así, es del café. La bonanza del café viene desde la década de 1880, dado también por la colonización antioqueña. Entonces, todas estas van a mandar su café hacia el río Magdalena, exactamente hacia el puerto de Honda, y, y de allí salen en barcos de vapor hacia el puerto de Barranquilla y allí distribuidos al principal mercado que hace los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se conforma como el principal mercado consumidor de café en el mundo, más que Europa. O, por ejemplo, Inglaterra es un mercado que consume té, pero el té ellos lo traen de la India, y Estados Unidos se convierte en el principal mercado de Colombia para el café. Entonces, de eso es de lo único que va a vivir nuestro país, del café, el único producto exportador. Antes habíamos vivido otros productos durante la colonia y parte del siglo XIX, del tabaco y la quinoa, pero el café se va a convertir en lo que nos prácticamente nos va a modernizar, va a traer el dinero para comprar insumos, maquinaria, etcétera, y de a poco modernizar el país, pero en el caso de Bogotá sigue siendo un pequeño pueblo. Bueno, nos saludan de la Universidad Pedagógica Nacional, muchas gracias. Eh, entonces, tenemos esa condición en el mundo. Colombia, lógicamente, es un país de tercer orden en el mundo. ¿Y qué es lo que sucede a nivel internacional? Entonces, a nivel internacional, tenemos un choque entre todas las potencias capitalistas en Europa, y ese choque va a estallar en la Gran Guerra, lo que después vamos a conocer como la Primera Guerra Mundial, que por un lado van a estar Inglaterra, Francia, Italia, eh, Estados Unidos, países que llegaron más rápido a la revolución industrial. Esta va a ser una guerra por territorios y por materias primas. Y por el otro lado están las potencias centrales, las que quedan encerradas dentro de Europa, que llegaron muy tardíamente a la
revolución industrial del siglo XIX y por lo tanto su conquista de territorios en África, en Asia, ha sido muy tarde. Entonces entre ellas tenemos a la Alemania, a la Alemania como tal, al Imperio Austrohúngaro, vamos a tener también al Imperio Turco Otomano. ¿Sí? No sé si se dan cuenta, son países que ya no existen, por tanto decimos que fueron países derrotados en la guerra. Digamos, al final de la guerra, a Bogotá llegan noticias de la guerra. Entonces vamos a tener noticias, por ejemplo, de la batalla de trincheras de Verdún en 1916, el desembarco en Galípoli, las costas de Turquía, ¿sí? Y todo lo que implicó la masacre como tal que fue la Primera Guerra Mundial, el conocimiento humano llevado a asesinar. Por ejemplo, hay inventos diseñados para la guerra como el tanque es propio de la Primera Guerra Mundial, eh, el gas mostaza, ¿sí? Perdón, el agente naranja, todo, o sea, armas químicas como tal, el diseño de las trincheras. Entonces va a ser una cuestión eh, supremamente compleja. Bien, saludo a Nicolás Suárez, es, exalumno del Nicolás Esguerra y estudiante de la Universidad Distrital. Bien, entonces continúa, entonces está este panorama como tal. Un panorama supremamente tenaz para el mundo, una guerra que dejó 30 millones de muertos, principalmente en Europa. Estados Unidos va a entrar de una manera tardía a la guerra, entra básicamente hacia la mitad de la guerra comienza del 14 al 18, cuando los Estados Unidos entran, ellos no tienen la guerra en su territorio, ellos ya van a la guerra en Europa, pero pasa una situación en particular. Entonces, el punto de concentración de las tropas estadounidenses va a ser en Kansas, ¿sí? En el centro oriente de los Estados Unidos, y resulta que en el mes de marzo de 1918 se ha tenido noticia de una fuerte influencia que va a venir de meses atrás, en el mes de noviembre, inclusive octubre, en el estado de North Carolina. Entonces, esa fuerte influencia que va a causar una neumonía muy grave, se va a tener como pequeños indicios como tal, hasta que un chef de esa guarnición militar que les cuento en Kansas se va a infectar y va a contagiar a sus compañeros, etcétera. Y esta guarnición militar va a ser el punto de lanza para las tropas que van a surcar el Atlántico e ir a Europa a la guerra, ir a las trincheras europeas. Dadas las cosas, la enfermedad empieza a crecer entre los soldados, pero en ese momento el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, junto con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, deciden omitir la noticia, deciden omitir la gravedad de este asunto, por el hecho de perder su posición privilegiada frente a la guerra, porque ya Alemania estaba mermando cada vez más sus tropas, Austria-Hungría casi estaba derrotada y los turcos prácticamente estaban para ser derrotados por completo. Haciendo así las cosas, esos soldados enfermos empiezan a viajar a Europa a contagiar a la población. Entonces tenemos una población europea desolada por la guerra y tras del hecho les llega una epidemia que viene de la familia de las influencias, de la familia del H1N1. Eso para que lo tengamos ahí como un dato importante. Sucede entonces así las cosas, la población europea hambrienta, carente de recursos, entonces tiene, aparte de esto, viene esta epidemia, pero los países beligerantes, los países de la guerra, empiezan a cortar toda la información relativa con esta epidemia, ¿sí? Dentro de su equilibrio de poderes. Pasa el caso que en España, España es un país neutral durante la Gran Guerra, y la epidemia llega a España, se convierte pues, en una pandemia como tal, y España es la que empieza a registrar los datos de la gravedad de esta gripe. Esta gripe va a tener una casualidad, porque a diferencia de las gripes o de las influencias estacionales que están alrededor del mundo en cualquier momento,
que sobre todo ataca a personas con enfermedades preexistentes o adultos mayores, como es el caso del COVID-19. Entonces sucede que esta va a atacar también de manera sistemática a los jóvenes, ¿sí? Entonces va a empezar por dolores abdominales muy fuertes, una tos seca muy tenaz y dolores abdominales. Los dolores abdominales, dolores de cabeza, fiebres casi de 40 grados. Esto obviamente en una sociedad poco nutrida, en medio de una guerra, pues la muerte de la población intermedia, que va a ser población entre los 20 y 50 años, va a ser muchísimo. Entonces va a ser una gripe que va a tocar a cualquier segmento de la población. Listo. Lamentablemente en mi casa se acaba de ir la luz, pero tengo plan B, entonces tenía la cámara acá dispuesta en un trípode. Tenía la cámara acá dispuesta en un trípode como plan B ante las contingencias de la pandemia. Entonces tenía previsto este plan B con un trípode. Entonces la información empieza a salir únicamente por Europa, por España, perdón. España es el país donde no hay restricción de la información y por eso a esta pandemia se le va a conocer como la gripe española. Esta entonces va a comenzar en marzo, ya les dije, en Kansas, eh, y progresivamente cuando llega a Europa se empieza a expandir por todo el mundo. Van a haber lugares tan asoladores donde va a llegar la gripe, por ejemplo, en pueblos polinesios, es decir, en el Pacífico, esta enfermedad va a acabar casi con el 90% de la población. Sí, en otros lugares va a acabar casi el 50, el 20% de la población, ya les contaré más detalles al respecto. Siendo así las cosas, en el mes de octubre esta enfermedad va a llegar a nuestra ciudad, a la ciudad de Bogotá. Entonces, acá en Bogotá, esta enfermedad va a tener unas características muy especiales porque si vemos, entonces quería darles el contexto eh, de las características que tenía Bogotá. Una villa era un pueblo muy alejado de la costa. Por ejemplo, en tiempos de la colonia, para llegar a Bogotá eran 15 días desde la costa remontando el río Magdalena y 30 días 30 días para llegar a Bogotá y 15 días para llegar a la costa. Era supremamente complejo. Eh, Estas travesías para esta época, ustedes la pueden ver un poco en el libro de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, esos barcos a vapor que van surcando el río Magdalena, etcétera, que van marcados con la cólera, etcétera. Entonces, bien, entonces, bueno, ¿cómo llegó la enfermedad? Entonces, pues al día de hoy nosotros estamos acostumbrados de que hay cientos de enfermedades por todos lados, pero nunca nos ha tocado. Entonces, por ejemplo, tenemos enfermedades como la leishmaniasis, la cólera, la malaria, etcétera. Nosotros lo consideramos el Zika, el chikungunya, lo consideramos como enfermedades de tierra caliente. Pero una enfermedad que llegue a atacar acá a Bogotá, nunca lo habíamos tenido previsto, nunca lo habíamos.
tenido ahí como pendiente dentro de nuestros asuntos. Entonces, una ciudad, Bogotá, tan alejada de la costa, tan alejada del mundo hace 100 años, ¿cómo fue que llegó acá la enfermedad? Pues para la época se dieron dos hipótesis. Una fue a través de una encomienda de Estados Unidos, que llegó el paquete acá a Bogotá y alguien lo habrá abierto, etcétera, lo cual al día de hoy es poco considerable esto porque un virus para que sobreviva en una encomienda encerrado por tanto tiempo es complicado. La otra es que haya llegado por personas contaminadas o infectadas desde Barcelona, que puede ser la posición más cercana. Entonces, ¿a dónde llegaría el barco? El barco llegaría a la ciudad de Barranquilla por Bocas de Ceniza. Barranquilla se va a constituir para esta época como el principal puerto de Colombia, ¿sí? Por Barranquilla va a llegar el fútbol, por Barranquilla van a llegar los árabes para esta época, Shakira, los abuelos de Shakira van a llegar también por Barranquilla. Entonces Barranquilla va a ser el principal puerto del país como tal. Entonces muy seguramente las personas contaminadas llegaron a Barranquilla, subieron por todo el río Magdalena contaminados hacia el puerto de Honda, remontando la cordillera para finalmente llegar a Bogotá. Entonces fue una cadena de transmisión la que ejerció todo el virus hasta que efectivamente llegó acá a Bogotá. Entonces ahí tenemos que contar con otro factor y es el de la salubridad, el de la salud pública, el de la higiene pública. Entonces nosotros estamos acostumbrados que por carencias económicas que tengamos en nuestras casas, como mínimo tenemos agua, tenemos luz, tenemos gas, hay un baño en nuestras casas. Así el sistema médico en Colombia sea malo, las EPS, etcétera, la ley 100, sabemos que nos puede atender un médico, ¿sí? Hay unas urgencias, etcétera. Sabemos que cuando compramos cualquier producto está garantizado su salubridad, etcétera, pero en el siglo XIX no era así. Una de las características por las que comienzan las pestes es por la salubridad de la gente. Ustedes pueden ver videos de la peste negra durante la Edad Media, etcétera, y la gente cogía los desperdicios, los excrementos de sus casas y los arrojaba a la calle. Bogotá no tenía calles pavimentadas, etcétera, entonces las calles eran inmundicia. Durante las temporadas de lluvias eran barrizales y durante las temporadas de sequía eran por completo eh, 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 polvorientas, eran calles totalmente polvorientas. Siendo así las cosas, llega el virus en octubre. El virus es cuando, para este mes en octubre es cuando comienzan nuestras temporadas de lluvias. Entonces, pues la lluvia es un factor propicio pues, para la transmisión de este tipo de gripes. Para la época hay un conocimiento ya de cómo la transmisión de estas gripes, de estas influencias. La última que habíamos tenido en Bogotá había sido en 1890, o sea, ya habían pasado muchos años, ya no se recuerda como hoy no se recuerda la 1918. Se tenían conocimiento que las pestes se movían de acuerdo al desplazamiento de las poblaciones, de los medios de transporte, etcétera. Está en 1890 para darle la vuelta al mundo, duró 2 años. Cuando llega la influenza, la gripe española de 1918 a Bogotá, ya los periódicos empiezan a decir que por cuestiones de la guerra, etcétera, en un año le dio la vuelta al mundo. ¿Sí? Si nosotros lo comparamos con esta pandemia que estamos viviendo, le dio la vuelta al mundo en 3 meses por los medios de transporte. Los medios de transporte llevan estos virus. La peste bubónica se transportó en los barcos con las ratas iban en los barcos, etc. Es bien interesante este ejercicio de que si los virus hacen parte de la naturaleza, el ecosistema como tal, el ser humano con sus medios de transporte o su locomoción por todo el planeta produce justamente esto. ¿Sí? También expande los virus. Entonces, bien, llega la epidemia a la ciudad, una ciudad de 144.000 habitantes,
pero en últimas, ¿qué es lo que resulta? Bajas condiciones de salubridad, ¿sí? También población pobre, lógicamente, eh, y temporada de lluvias. Entonces esto va a provocar que casi toda la población de Bogotá se contagie, ¿sí? Y va a provocar de que paulatinamente la ciudad se vaya deteniendo, se vaya deteniendo en todas sus actividades. Las instituciones educativas, los colegios que había para el momento y universidades como el Colegio Mayor de San Bartolomé, la Universidad del Rosario, la Universidad Nacional empiezan a dejar de dictar clases. El tranvía, como empieza poco a poco a dejar de tener público, el tranvía empieza a dejar de circular por la ciudad de Bogotá. Recuerden que había una línea especial, no solo, o sea, Bogotá era el centro, lo que hoy conocemos como el centro de Bogotá, muy pequeño. Chapinero era como un municipio más o menos lejano, un caserío lejano, y había un tranvía hasta Chapinero, y lugares como Usme, Bosa, Fontibón, Engativá, Usaquén, Suba, eran municipios totalmente aparte de Bogotá. Entonces tenemos estas consideraciones. La gripe se empieza a expandir, la ciudad se empieza a detener porque la población se empieza a enfermar, pero la clase obrera tiene que salir a trabajar, los artesanos, en fin. Entonces esto va a provocar de que la gente, a pesar de que esté enferma, va a tener que salir a las calles y se va a tener que enfermar por cualquier medio, si bien si sale a la calle o cuando llegan a la casa se las transmiten, etcétera. Ya para la época se sabía que la mejor manera de evitar estas gripes o estas epidemias era estar en zonas aisladas, poblaciones muy pequeñas, o no salir de los lugares de residencia. Pero alguien que saliera a trabajar, etcétera, enfermo y volviera a la casa, pues iba a contaminar a todos los de su familia. Entonces, prácticamente, cuando empezamos a saber de la noticia, nos damos cuenta de que esta gripe va a estar relacionada con la gripe traída de España, con la gripe española, que en aquel entonces se le llamaba la gripe de moda. Sí, los españoles, aparte de colocarle la gripe española, entonces le ponen la gripe de moda porque todos en España están enfermos como al día de hoy, la misma gripe. Eh, de hecho, personajes muy conocidos, el escritor Franz Kafka sufrió de la influencia española, inclusive el mismo rey de España, Alfonso XIII, ¿sí? Entonces, pero recuerden que la característica de esta enfermedad es que iba a contagiar a toda la población. Entonces, en particular, la población empieza obviamente, se va a tener una tasa de mortalidad mucho más grande, entre el 10 y el 20% en general de toda la población, pero como ya les comenté, en otros lugares la tasa era mucho más amplia. Se dice que al final de la pandemia, la gripe mató en el mundo del 3 al 6% de la población del mundo en aquel entonces. Es decir, alcanzó a asesinar a 50 millones de personas, siendo que la Primera Guerra Mundial su número fue de 30, o sea, mató más personas que la guerra. Y estuvo entre el año 18 y el año 20. La ciudad se paraliza completamente, Bogotá se paraliza completamente. La gente que lograba sobrevivir sobrevivía con problemas pulmonares de por vida. Por ejemplo, hay acaparamiento de alimentos, también va a haber especulación sobre los precios. Lo que logré registrar en prensa sobre la botella de la leche, ustedes van a ver ahí dentro de la presentación que les coloqué ahí, lástima que no puede proyectarlo acá en el computador, varias fotografías de la época que narran, básicamente a ustedes le dan información a esta presentación y pueden descargar la presentación que tenía planteada para el día de hoy, sino que me tocó terminar de transmitir con el celular. Bien, Pedro Antonio López nos recomienda La peste de Albert Camus, y es un libro muy interesante porque refiere a la peste bubónica en la Argelia francesa, ¿sí? Entonces, de los últimos años del periodo colonial, cuando en el siglo XX, cuando Francia tenía ocupada Argelia. Bien, entonces,
La ciudad está totalmente devastada. Ustedes verán por televisión imágenes como las de Guayaquil en Ecuador. También la gente se encontraba muerta en las calles, muerta en las ciudades. No se daba abasto. El único hospital es el San Juan de Dios. El hospital de la Ortúa se tiene que diseñar exclusivamente para personas con la influenza. Y va a pasar una cuestión característica de que el personal médico se va a acabar si no dará abasto. O sea, exactamente lo que estamos viendo en noticias, esto ya ocurrió. Entonces, ¿de dónde va a tocar echar mano? De los estudiantes de medicina, ¿sí? Con el riesgo de que muchos se contaminaran. Tanto llegó así que el mismo alcalde de la ciudad, Santiago de Castro, el alcalde de Bogotá en aquella época, contrajo la influenza. También es de destacar que el cementerio central de Bogotá, el que nosotros conocemos en la calle 26, que era el cementerio municipal de Bogotá, no va a dar abasto, tanto así que el alcalde va a disponer que se entregue, que se cierre el cementerio como tal y que apenas una persona fallezca, se tiene que llevar de inmediato a inhumarla dentro del cementerio. Se van a prohibir las misas dentro del cementerio, etcétera. O sea, la persona no va a poder tener contacto con su familiar apenas fallezca. O sea, exactamente lo mismo que vemos por noticias en Italia y España, de que acumulan los cuerpos, etcétera, va a ocurrir exactamente la misma situación. Les recomiendo que mientras estoy hablando, descarguen la presentación aparece ahí en información y ahí ustedes podrán ver algunas fotos de la época. Eh, va, va a llegar el punto de una alianza entre los partidos políticos, entre el Partido Liberal y el Partido Conservador para poder afrontar la pandemia. ¿Sí? No hay otra manera de hacerle frente a eso para evitar la especulación de los precios se van a incrementar, precios como el de la leche casi en el 2000% va a subir, lo vemos hoy en el caso de la alberja, por ejemplo, un libra de alberja a 15.000 pesos que salió en noticias, etcétera. La especulación sobre los precios como tal, el acaparamiento, pero también la solidaridad y la empatía de las personas, las donaciones, sí, etcétera, que no se hubiera podido lograr sin la perfecta comunión de la sociedad. Finalmente, ¿cómo se va a superar este impasse dentro de nuestra sociedad, dentro de Bogotá? Prácticamente toda la población se va a contaminar, ¿sí? Y más o menos para la ciudad va a morir en un porcentaje entre 850 y 1.250 personas van a morir en Bogotá, a una población de 144.000, o sea, va a ser un número supremamente considerativo. El otro caso en particular donde va a golpear fuertemente el virus va a ser en el departamento de Boyacá. Entonces, los datos que tenemos de registro de este virus va a ser en Boyacá y en Bogotá. En ambos lados va a ser supremamente complejo porque la altitud va a permitir, va a provocar que menos sangre llegue a los pulmones. Entonces, la consecuencia de esta influencia, es que va a desarrollar neumonías y en última la persona muere de una neumonía. Al estar en una mayor altitud como Boyacá y Bogotá, las personas pues van a tener menos irrigación en la sangre y van a ser proclives a morir. Entonces, al día de hoy no se sabe cuántas personas murieron en Colombia, sí se sabe que el virus se esparció por todo el país. Los datos con los que se cuentan son con los de Bogotá y con los de Boyacá, de alrededor de 3.000 personas muertas entre los dos lugares. Eh, entonces, preguntas como estas, que si esto ya antes lo habíamos vivido, sí, lo vivieron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos lo vivieron. Que si hubo cuarentenas, claro, cuarentenas declaradas no hubo, ¿sí? Porque, vuelvo y les repito, o sea, las cuestiones de salubridad de la época eran totalmente diferentes a las que tenemos hoy en día, a las cuestiones de salud pública y de higiene pública. Entonces, esto permitió que la tasa de mortalidad fuera mucho más amplia. ¿Sí? Entonces, cuarentenas como tal hubo, pero la gente por su enfermedad tuvo que quedarse dentro de las casas, dentro de sus viviendas. Además, si eso le sumamos la pobreza,
y el acceso a los servicios públicos, pues la tasa de mortalidad va siendo mucho más amplia. Entonces, esta enfermedad de la gripe española, la característica fue que tuvo entre el 10 y el 20% de tasa de mortalidad porque atacaba cualquier segmento de la población. Entonces, este tipo de cosas nosotros como sociedad ya la habíamos vivido, ¿sí? Ahora bien, existen varios tipos de influencias, entre ellas una denominada el H1N1, que era la familia de la gripe española. Ahora, alrededor del siglo XX existieron o han existido otro tipo de epidemias supremamente graves, entre ellas, por ejemplo, el Hanta, que es supremamente mortal, el ébola, que tiene casi un 90% de tasa de mortalidad, pero son virus que están contenidos. El ébola está contenido en poblaciones rurales de África, supremamente pobres, y el virus no sale de esos sectores. Pero con estas gripes que pues, tienen relación con las gripes estacionales, por ejemplo, el H1N1 de hace 10 años, familiar de la gripe española, se puede decir lo siguiente, que su impacto en el mundo no tuvo tanta repercusión por lo siguiente, porque todos nosotros los que estamos acá conectados y los 7.000 millones de habitantes del planeta provenimos de los sobrevivientes de la gripe española. ¿Sí? Entonces nuestro sistema inmunológico está mejor preparado para las gripes de este tipo H1N1. Claro, obviamente hace 10 años cuando hubo la pandemia, que miren casualmente, esa pandemia comenzó en Veracruz, México, y la gripe española comenzó en Kansas, ¿sí? O sea, son gripes aviares nacidas en América, ¿sí? Entonces, digamos, los organismos de los que estamos vivos hoy en día provenimos de quienes sobrevivieron a aquella época, ¿sí? Entonces, esa va a ser una característica en particular de estos virus que los sistemas inmunológicos se preparan y se lo transmiten a las siguientes generaciones. Cosa tal, entonces, hay una mejor preparación sobre ello. Lógicamente ya no somos la misma Bogotá de hace 100 años, ya hay un sistema público mucho más grande, pero tenemos también mejores sistemas de salud con las precariedades que ya conocemos, pero mejor preparados, pero también con otra característica en particular, y es que somos más personas en el planeta, entonces los sistemas de comunicación, el mundo globalizado ha permitido que cualquiera de estos virus que antes tomaban 10 años, como le tomó la peste bubónica, pasar por todo el mundo, las epidemias de 1890 les tomó 2 años darle la vuelta al mundo, se ha conseguido el tránsito en muy poco tiempo. Finalmente, la reflexión a la que he querido llegar, eh, sobre todo más allá del miedo que pueda generar, que esto pueda generar, o también el total escepticismo de cientos y cientos de personas en las calles. Claro, lógicamente hay personas que no tienen hogar y que viven al día a día, pero hay otras que tienen la posibilidad de quedarse en sus casas y deciden salir a las calles a esparcir el virus. Entonces, como vemos, en este periodo que les menciono, de hecho, ahí en la presentación que les nombro, hay un link donde yo hago más o menos un artículo de divulgación, un artículo más o menos referenciado a cómo cómo se desarrolló esto en Bogotá, ya de manera escrita lo que les estoy diciendo. Entonces, finalmente, todas estas cuestiones que estamos discutiendo son cuestiones que estamos viviendo también al día de hoy: escasez del personal médico, especulación con los alimentos, ¿sí? El diseño de una política clara de salubridad y una política pública. Sin estos elementos es imposible que superemos estos percances como sociedad. Entonces, mi reflexión, o sea, la reflexión que les quiero dar el día de hoy, es que justamente la historia nos permite reconocer estos elementos para no cometer ese mismo tipo de errores. Si hace 100 años no había la posibilidad de quedarse en la casa porque tocaba obligado salir a trabajar, y hoy existe esa posibilidad, pues hay que justamente aprovechar todo esto, ¿sí? Las diapositivas aparecen ahí en la parte donde dice información. Dice, ustedes ven ahí los números conectados, el chat,
y aparece información y dice archivos adjuntos y ahí está la presentación. Listo, entonces esas son las consideraciones. El propósito es cuidarnos entre todos, cuidarnos como colectivo, como sociedad. El mensaje es de hacia la solidaridad y a la empatía con los que no pueden quedarse en casa, con los que no tienen para sobrevivir una cuarentena larga. Otros preguntaban, ¿cuánto puede durar esto? Lógicamente no va a ser hasta el 13 de abril. Si ustedes se dan cuenta, con el texto que varios de ustedes ya leyeron alrededor de esta charla, el virus llega en octubre y la población supera esto, Bogotá supera esto en el mes de diciembre. O sea, fueron 3 meses y el 90% de la población se contaminó. ¿Sí? Esto significa que en esta gran hecatombe que ocurrió, toda la población se contaminó para que pudieran pasar o sobrevivir este impasse. Entonces, serán unos, como ya lo escuchó por menos, unos 3 meses, o sea, sí en que los tiempos más o menos se parecen. Entonces, de estos elementos de la historia nos sirven justamente los referentes para tener claro qué alternativas tenemos como sociedad. Entonces, yo aprovecho, lástima que el IEP ya se haya salido, porque me parece importante aclarar desde la crítica social y desde el pensamiento social solucionar ese tipo de inconvenientes. También tengo en mente la posibilidad de a través eh, del análisis de datos y de las humanidades digitales y a través de la geografía humana, poder también empezar a hacer un tipo de seguimiento y sobre todo de raciocinio frente a los acontecimientos, más allá de las cifras alarmistas, etcétera, sino cómo es el comportamiento social y cómo es el comportamiento de las dinámicas sociales frente a ello. Entonces, quedan unos minutos, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Qué logró la sociedad bogotana después de esa pandemia? Principalmente, Andrea, qué alegría verte por acá, que estés animada de estar por acá. Los programas de salud pública, yo creo que principalmente fue eso. Tú lo es muy de la mano relacionado eh, con toda la campaña que hubo. Bueno, también fue una campaña de desprestigio, por ejemplo, contra la chicha en beneficio de Bavaria, pero fue toda la política de higiene pública que va a procurar en la construcción de alcantarillados, de dragados de ríos, etcétera. El caso es que durante mucho tiempo el río San Francisco, el que baja por el eje ambiental, estuvo bajo tierra, conduce justamente a todas estas políticas de la primera mitad del siglo XX de higiene pública. ¿Sí? Bien, entonces, pues si no es más, por favor, descargue la presentación. Lamentablemente no la pude hacer como yo pretendía. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Entonces, voy a procurar que con el IEP apropiarnos de estos espacios de la mañana en las pandemias de los jueves para hacer todo este tipo de análisis. Síganme en redes sociales, en Twitter, @OscarACastroL. Muy buena presentación, profe. Si puede subir, súper. Si yo le voy a decir al IEP si ellos la pueden colgar en la página o algo así, Andrea. Entonces, para apropiarnos de estos espacios, en redes sociales cuelgo mucha información al respecto, sobre todo también en el sentido filosófico del debate que ahorita se está presentando entre Noam Chomsky, el filósofo coreano Han, el esloveno Zizek, etcétera, el israelí Harari. Entonces, para que sigamos abriendo el análisis social a la pandemia en este espacio que nos está abriendo el líder.
Entonces ahí veo que el compañero Alex Ballén se une. Entonces acá le está diciendo a los participantes de que igual esto queda grabado para quienes no hayan tenido la oportunidad de madrugar, pero que para que sigamos haciendo el análisis. Ya hicimos como un contexto histórico de lo que fue Bogotá en algo parecido, pero que lo hagamos también a la posibilidad de una siguiente sesión hacerlo a partir del análisis de datos desde las humanidades digitales o desde las posiciones filosóficas que han salido a flote. Si Miguel me está referenciando ahí el debate que hay entre Zizek y Han. ¿Listo? Entonces, pues este es el espacio del Instituto de Educación y Pedagogía del Distrito Capital y de la Secretaría de Educación, ¿sí? Y también de la Universidad Distrital, por supuesto, que estamos haciendo ahí parte de las 3 instituciones públicas educativas de la ciudad. Entonces, Manuel me dice, sería bueno evaluar el aprendizaje social que repercute este tipo de situaciones que se genera a nivel mundial. Sí, claro. Sí, lo que va a suceder posteriormente al desenvolvimiento de cómo vamos a superar esto como pandemia, como sociedad, cómo vamos a superar la pandemia y la pandemia socialmente, qué es lo que nos va a dejar. Listo, entonces, sin más ni más, igual esto va a quedar acá grabado o va a quedar en las redes sociales del IDEP, entonces para que después lo puedan volver a colocar. Entonces, un feliz día, se cuidan y que se queden dentro de las casas. ¿Listo? Chao, chao.